10 de la mañana, 8 minutos. Estamos junto al autor de Hello Lenin, que nos plantea de alguna manera analizar los efectos de la revolución bolchevique muchos años después. La visión de Gerardo Bleier, periodista, escritor, asesor en comunicación estratégica, nos ayudará de alguna manera a tratar de entender situaciones que tienen que ver con la izquierda actual en nuestro país, pero también en la región, porque puede haber muchos hechos y muchas situaciones que puedan llegar a entrelazarse con esta situación histórica. Primero que nada, Gerardo, el placer de tenerte aquí en Arriba Gente. ¿Cómo estás? Muy buenos días, el placer es mío de estar con ustedes. Gerardo, siempre se ha dicho desde, localizando, y cuando digo localizando me refiero a llevarlo al terreno local, al tema de la izquierda, por parte de los partidos tradicionales, que la izquierda se debió un debate con respecto a lo que fue la caída del muro y lo que en definitiva significó el fracaso, y lo pongo entre comillas porque habrá quienes lo entiendan así y quienes no lo entiendan así, de la revolución bolchevique. Como que a la izquierda uruguaya, la izquierda nativa, le faltó el sentarse a una mesa a definir, debatir y llegar a una conclusión si efectivamente podemos hablar de un fracaso o no, que no sé si el libro y lo que tú nos planteás apunta a tratar de plantearse ese debate o ver a 100 años ¿qué es lo que nos ha dejado históricamente esa revolución? Bueno, qué pregunta. La revolución bolchevique, que ocurrió hace poquito más de 100 años, en primer lugar cambió el mundo. ¿Por qué? Porque generó la primer experiencia política de masas, apoyada por millones, cuyo objetivo central, según Lenin, que fue quien la lideró, tanto, y esto es muy importante, tanto teórica como prácticamente, porque hay muy pocos personajes en la historia que sean a su vez teóricos, estadistas y prácticos, activos, transformadores. Esa revolución, lo que se proponía, porque hay que ubicarse en el contexto de una guerra imperialista, claro, lo que se proponía era lograr una forma institucional de organización del Estado, al que llamaron Soviet, porque había surgido espontáneamente como antes en la Comuna de París, una forma de organización del Estado que asegurara que la sociedad, mayoritariamente mediante instrumentos políticos jurídicos, gobernara, comillas, a la riqueza. Que fuere la política organizada institucionalmente en el Estado soviético, la que gobernara la producción de riqueza. En ese sentido, constituyó, por lo tanto, un acontecimiento revolucionario y político-cultural de enorme significación histórica, tanto como lo habían sido las revoluciones burguesas en Inglaterra, Estados Unidos, Francia. Las revoluciones burguesas modificaron, se adaptaron al funcionamiento de la sociedad al fenómeno del pluralismo, porque no tenemos que olvidar que antes de las revoluciones burguesas había una autoridad incuestionable, unas normas que todos tenían que seguir autoritariamente. La revolución burguesa abre el espacio del pluralismo, pero no resuelve el problema de cómo las sociedades institucionalmente logran gobernar a la riqueza y que no sea la riqueza la que gobierna en función de sus intereses a la sociedad. Como el imperialismo de las primeras décadas del siglo XX y las últimas del siglo XIX estaba siendo muy violento y agresivo, porque tenemos que situarnos en la época, ¿no? Países que invadían otros países, imponían a fuerza de bayoneta sus condiciones institucionales, extraían las riquezas, rapiñaban, decía Lenin, las riquezas de cualquier país del mundo por decisión propia, sin consultar ninguna Naciones Unidas. Pero además de ello, tenemos que recordar las mujeres y los niños trabajando en las fábricas horas y horas y horas. Es decir, tenemos que recordar fenómenos sociales de una enorme complejidad y polarización que son los que explican por qué emergió ese acontecimiento. Ese acontecimiento tuvo lugar y cambió entonces al mundo con ese
objeto central, la inquietud principal de Lenin es encontrar un modo, una forma de organización política de la y económica de la sociedad que permitiese que fuera la sociedad mayoritariamente, deliberando y tomando decisiones, la que decidiera cómo administra el proceso de producción de riqueza. Ustedes vieron que hace unos segundos yo dije esta misma frase formulada de otra manera. Dije, se trataba de experimentar formas que permitiesen a las sociedades gobernar a la riqueza en lugar de que la riqueza gobierne a la sociedad. Detrás de esta frase, de esta formulación, se encuentra el problema de la democracia. Nada menos. Claro. Es decir, hace muchos miles de años que estamos pensando el problema de la democracia. ¿Por qué se encuentra el problema de la democracia? ¿Quieren ir a un caso actual para ponerle picante? Sí. El caso de UPM. Vieron que hay posiciones favorables y posiciones en contra. Claro. ¿Qué son los estados? Hay que plantearse para entender este complejo problema. Los estados son el resultado de que las comunidades humanas, hace muchos, muchos años, se vieron obligadas a competir por ejemplo, tierras fértiles. Entonces, estamos hablando de producción de riqueza. ¿Qué es el hombre? El hombre es aquel animal, comillas, que es capaz de crear riqueza, porque produce, cambia, transforma la naturaleza en lugar de devenir meramente en ella como hacen el resto de los animales. Desde el momento en que inicia la transformación de la naturaleza, crea riqueza, crea productos agropecuarios, domestica animales, máquinas, aviones, y lo hace competitivamente desde el origen en relación a otras comunidades. ¿Por qué las guerras ocurrían cuando había una gran sequía prolongada y había hambrunas? Y entonces una comunidad humana tenía que invadir el espacio territorial que ocupaba otra. Ese es el origen de las guerras y sigue siendo, dicho sea de paso, el origen de las guerras, aunque de un modo mucho más, naturalmente, complejo. Eso quiere decir que no es un problema que se pueda resolver con eslóganes y consignas contra la producción de riqueza no. Y eso pasa en UPM. El Estado uruguayo es un Estado pequeño que necesita generar la suficiente riqueza para poder resolver los problemas de la comunidad humana que habita en él. Y las preocupaciones ecologistas son razonables. ¿Por qué? Porque para que la comunidad humana que habita el Uruguay pueda seguir habitando en ella, produciendo riqueza y mejorando las condiciones de todos, tenemos que tener un medio ambiente saludable. Pero si no producimos riqueza, es decir, si no generamos nuevas maneras de producir riqueza, se genera, la famosa teoría de la lucha de clases, una disputa muy fuerte y muy frecuentemente violenta por esa poca riqueza que se produce. Entonces, las opciones de los estados pequeños son... por eso, y aquí aparece la izquierda. La izquierda es aquella movimiento político ciudadano que procura todavía buscar la manera en que la sociedad gobierne a la riqueza sabiendo que al mismo tiempo tiene que producirla para poder generar las políticas que financian una educación gratuita pública de calidad, una salud gratuita pública de calidad, fomento al desarrollo de la sociedad civil, etc. Jugás ahí un poco con el título, con aquello de la película de Goodbye Lenin, ¿no? Claro, ¿por qué hago eso? Porque Lenin es una de las figuras históricas más importantes de la historia entera de la humanidad. Naturalmente, tal como habían dicho Marx, el propio Lenin, Engels, Rosa Luxemburgo, Gramsci y otros teóricos de la izquierda histórica, no era posible construir el socialismo en un solo país. ¿Por qué ello? ¿Por qué? Porque incluso en aquel país grande y rico que era Rusia, aunque estaba destruido por la guerra, porque, y volvemos a UPM, las naciones pueden aspirar a mejorar las formas en que la sociedad, la política gobierna la riqueza si no hay un país que produce tanta y tan formidablemente bien riqueza que le permita imponerse sobre el que procura hacer eso, ¿verdad? Es decir, si Alemania o Inglaterra invadían Rusia, se terminaba la experiencia
de intentar que la política claro, gobierne claro. la riqueza. Entonces, por eso es que no es simplemente un tema de voluntarismo. No se puede simplemente mediante la voluntad y dentro de decidir vamos a cambiar las estructuras que por ahora son las formas en que el ser humano va generando riqueza. Déjenme decir simplemente, para no ser pesimista, que hemos evolucionado desde el esclavismo, el feudalismo, al capitalismo, y en algún momento vamos a superar el capitalismo. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque vamos a generar tanta abundancia de recursos y tanta capacidad tecnológica de administración de esa riqueza que va a resultar absolutamente absurdo que se apropien de ella unos pocos. Pero hasta que ello no ocurra, eso no va a pasar. La izquierda, mientras tanto, lo que procura hacer es generar las formas políticas mejores para, por lo menos, lograr que la sociedad organizada sea la que tome las decisiones más importantes. A modo de introducción, podríamos decir, es esto que hemos estado charlando con Gerardo Bleier. A modo de introducción de quienes encuentren en Hello Lenin la lectura y las conclusiones de esos efectos que la revolución bolchevique a más de 100 años ha tenido en nuestro país y en la región. Lamentablemente ya estamos en las 10:20, lo tenemos que despedir a Gerardo. Muchas preguntas nos quedan, pero sería revelar lo que en definitiva Naturalmente, está en la página del libro. Gracias, Gerardo. No, al contrario, gracias a ustedes. Gerardo Bleier con nosotros. Cerramos por aquí la entrevista.